Aunque la Junta Suprema de Censura en España, por lo general, no confirmaba las sentencias provinciales, como las del Tribunal de Lima, apelaba siempre a justas consideraciones, refiriéndose a que América estaba en problemas, para mediatizar sus propias resoluciones. Pero el corto lapso de vigencia real de la libertad de imprenta sí permitió la aparición de un buen número de periódicos y publicaciones que hicieron que un público más amplio conociera los temas que estaban circulando por toda América y que fundamentaban una nueva concepción política. Aún fueron más lejos aquí en Lima, porque como lo había hecho la Junta de la Paz en 1809, denunciaron nada menos que la invalidez de las bulas de Alejandro VI como título de dominio sobre América. Sostuvieron que el dominio solo se justificaba por los actos de aceptación de América a los soberanos y dejaron pendiente la conclusión que no podían decir porque el virrey Abascal estaba cerca: si América no confirmaba la aceptación, ¿cuál sería entonces la relación entre ambos? Decir estas cosas públicamente era una novedad, porque las autoridades españolas habían intentado un férreo control de toda clase de ideas civiles o religiosas en la búsqueda de una homogenización del pensamiento de los vasallos, disposiciones que encontramos desde 1541. No se trataba solo de las lecturas que pudiesen venir a América, sino de lo que podía escribirse en América e ir a España. Pero ese control no era posible y no lo fue. Las prohibiciones reiteradas, las colecciones confiscadas por la Inquisición, las persecuciones y castigos por leer libros prohibidos, y hasta el estudio que se ha hecho hace poco de los inventarios de libros entre las pertenencias de españoles fallecidos que enviaban sus pertenencias a España, nos demuestran que esas lecturas estaban aquí. La relación de lo que los hombres que llegan a la independencia habían leído y que aparece en la Abeja Republicana de 1823 es tan amplia, aún sin contar las de la antigüedad clásica, a muchas de las cuales podían haber tenido acceso en sus propios colegios. Va desde la Carta Magna hasta los filósofos, políticos, juristas de los siglos anteriores y llega hasta los del siglo XIX. Eso solo puede explicarse porque los habían tenido en sus manos mucho tiempo atrás. No había habido tiempo suficiente ni durante la vigencia de Cádiz ni desde 1821. Dentro de esta política restrictiva estaba también el conocimiento de lo que ocurría en el continente, en España, en Europa y en general en todas partes, las noticias, ¿no? Y esto es muy interesante porque nos saca de la idea de que estábamos como aislados, ¿no? El virreinato peruano no pasaba nada porque no se enteraba tampoco de lo que pasaba alrededor. Pero es que no era así. Sabemos perfectamente que desde el sur, desde Buenos Aires, donde llegaban las noticias muy rápido, tomaban el antiguo camino de los incas y entraban por el sur a la sierra peruana y desde ahí llegaban hasta el norte, hasta Huánuco, y ahí hablaban inclusive con las noticias que llegaban ya un poco diluidas del rey Castelli, las proclamas del rey Castelli. La otra ruta obviamente era Buenos Aires a Chile, Chile por mar al Perú, las costas estaban abiertas y no había nada que hacer. Algunos de ellos que reciben esto que aparece y no se sabe dónde, en las playas, en fin, algunos interesados obviamente las copian a mano y después las distribuyen a sus parientes y amigos. El virreinato estaba perfectamente, la gente estaba perfectamente al tanto de lo que estaba pasando. En fin, está acabándose el tiempo, pero quiero pasar a un tema que probablemente tiene mayor peso. Hay un elemento que sí podría movilizar a la sociedad, y es la presencia de actos eleccionarios que debían ser ejercidos por los ciudadanos, aunque estos fuesen solo parte de la población. Ya sabemos que no eran todos, como ocurría en todas partes y también en las nuevas repúblicas. En todas partes la gente no era ciudadana perfecta, ¿no? Era ciudadana porque tenía las condiciones de dinero, estatus, etc. Sin duda hubo interés entre la población en general, que por primera vez veía este ejercicio, y también entre los que no tenían derecho a elegir, pero que simpatizaban con los que iban a ser de todas maneras sus representantes, o no simpatizaban. Las elecciones se propusieron para los cabildos y se propusieron para los diputados a Cortes. Para los diputados obviamente era más notoria, ¿no? Ahí eran aquellos que iban a ir
a hablar en las cortes y había un reconocimiento detrás de que estaba el derecho a elegir. Pero quisiera tomar un minuto, Carmen, porque no fueron tan sencillas. O sea, las tensiones que había dentro de la sociedad peruana se manifestaron en las elecciones. En los pueblos de indios, donde los que habían tenido siempre el poder había sido la nobleza incaica o los caciques, y entonces se aliaban con el cura y hacían las grandes fiestas, las grandes celebraciones y obligaban a los indios del común, como se les llamaba, a pagar. Cuando vienen las cortes dice, todo nacido en América originario sí vota, es decir, votaban los indios en general. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a apelar a un montón de cosas, algunas resultan divertidas, otras más bien trágicas. Pero, por ejemplo, como no había registro cívico, no existía RENIEC ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que existe? Los registros parroquiales, que estaban en las parroquias con los curas, también en los pueblos de indios. Entonces, va a haber un ardid ahí y eso lo informan los periódicos de ese momento, hay una alianza, de tal manera que el cura no solamente era el que proporcionaba la lista de los que podían votar en cualquier parte, sino que ahí, además, y en todas partes tenía que dar una especie de boletita para que la gente pudiera votar. Estaba en sus manos, realmente. Entonces, lo que van a hacer en los pueblos de indios es cambiar la boletita por la boleta del cumplimiento de la confesión anual. Y entonces el cura en un pueblo va a dar 5 boletas, o sea, no pueden votar más que 5 indios del común. ¿Por qué? Porque dice, como no se han confesado, no tienen derecho a boleta y entonces no pueden votar. ¿Ya? Bueno, así como eso hubo en Lima también, no me da el tiempo, pero hubo en Lima casos en los cuales ahí los criollos, o sea, aprovecharon de los peninsulares porque había mucho criollo ilustrado a cargo de eso. Entonces lo que van a hacer es, van a decir, se presentan los españoles y ¿dónde? De Canarias. Canarias es una isla española, pero ellos van a decir, no, los canarios no son España, son África, y como los africanos no pueden votar, ustedes tampoco, y lo sacan. El virrey protesta, va y no, el pueblo soberano ha dicho que no, así que... Entonces, eso, las elecciones fueron, al parecer, muy entretenidas. Además eran indirectas, entonces no era que yo voy a votar por fulano, sino que yo voto por este y este vota por otros y así, y al final eran los elegidos. Y eso pues quedaba al final, como era gradual, quien tenía más dinero iba avanzando un paso más, un mejor vecino, lo que fuera. Y al final quedaba la gente más influyente de la población, de la comunidad. Y ahí interviene la autoridad para hacer que se elija a uno o a otro según lo que quieren. A veces resulta pues, gente por unanimidad, cosa que es muy difícil estadísticamente, pero va a continuar en la República, ¿no? Y si vamos al archivo del Congreso, justamente vamos a ver cómo hay caudillos durante la República que cuando se hace elecciones indirectas también obtienen 100% de los votos elegidos y ahora son presidentes constitucionales. No podía ser, ¿no? Y bueno, finalmente, lamento, no he podido terminar porque hay una parte interesante sobre la... ¿Sí? Rápidamente. Cuando la gente va, o sea, por un lado van los que son elegidos diputados, van a Cádiz, pero allá había otros, americanos, peruanos, chilenos, etcétera. ¿Por qué? Porque los criollos terminaban su educación allá, viajando por Europa y en España. Entonces se reúnen ahí, comienzan ya las sociedades secretas que están hablando de sus temas propios, pero también envían libros. Y esto va a ser una cosa bien importante. Libros que no circulaban abiertamente en América y en el Perú, y van a mandar libros muy influyentes en la etapa de la Revolución Francesa y sobre todo también algo que es muy importante, que es libros que habían influido mucho en la formación de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue la primera república y que va a ser súper admirada por todos los liberales peruanos, ¿no? La van a llamar hermana primogénita, en plena república, los lemas de Washington van a estar en
en los periódicos de Lima. San Martín, Bolívar, Nariño van a ser llamados ampliamente Washington del Sur, o sea, hay una fuerte influencia. Y termino, se puede decir que Cádiz proporcionó la ocasión para que los liberales peruanos pudiesen contrastar su modelo en el que estaban, el modelo de Cádiz, con su propia realidad y aspiraciones. Pero ya no podía ser suficiente, porque desde su concepción monárquica, y esto fue lo fundamental, cuando ellos están pensando en república y tienen como modelo Estados Unidos, la Constitución de Cádiz dice, esto es una monarquía. Y cuando ellos dicen los poderes del Estado son poderes que tienen que ser temporales y responsables, porque son nuestros agentes, son nuestros elegidos, no son autoridades. Aquellas personas a las cuales elegimos no son autoridades, son nuestros comisionados para hacer algo para nosotros. Entonces, por lo tanto, son temporales y responsables. Y Cádiz dice, sí, pero el Poder Ejecutivo es un rey inviolable, sagrado y no responsable. Entonces, habían una serie de dificultades para aceptar esto. Carmen, perdona que me pasé de la hora. Muchísimas gracias. Y rápidamente pasamos a la segunda ponencia, cuyo título es Lealtad y Liberalismo, el impacto de la Constitución de Cádiz en el Perú, a cargo de la doctora Natalia Sobrevilla, quien estudió Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es doctora en Historia por la Universidad de Londres. A lo largo de su trayectoria como investigadora se ha dedicado al estudio de la formación del Estado y la cultura política en los Andes, desde fines de la colonia hasta el siglo XIX, aspectos relacionados con identidad, etnicidad, raza y cultura militar. Entre sus recientes publicaciones destacan Andrés de Santa Cruz, caudillo de los Andes, y The Rise of Constitutional Government in the Iberian Atlantic World, The Impact of the 1812 Cádiz Constitution of 1812, editado en por la Universidad de Alabama, y actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Kent y es miembro del Consejo Bicentenario. Paso a darle la palabra a Natalia. Muchas gracias, Carmen. Quería comenzar con unos agradecimientos al congresista Juan Cheput por haber puesto ese evento, a Carmen como presidenta de la Comisión Bicentenario, a Adriana en representación de la comisión. Estoy muy contenta de compartir la mesa con la doctora Villanueva, que fue mi maestra, y también muy contenta de tener aquí a la doctora Margarita Guerra, que también fue mi maestra. Quería agradecer también a la Universidad de Kent por el apoyo financiero para estar aquí presente, acompañándolos a ustedes. Ha sido un gusto también poder presentar con mi familia presente y con colegas y compañeros. Como dijo Carmen, uno de mis últimas publicaciones es justamente este libro, sobre el impacto de la Constitución de Cádiz, no solamente en el Perú, sino en el mundo atlántico. Durante el año 2012 lideré y contribuí a un grupo de investigación de personas de ambos lados del Atlántico para tratar de entender no solamente cómo se había escrito la Constitución, sino principalmente cómo se había puesto en práctica. De alguna manera mi trabajo ha estado mucho más interesado en las prácticas políticas que en los discursos y los debates sobre la construcción misma de la Constitución. Y el motivo por el cual el Perú ocupa un lugar muy especial en esto es que fue uno de los territorios, fue el único territorio importante en América del Sur que se mantuvo leal a la corona española por un periodo tan largo que la Constitución estuvo vigente no solamente en su primer periodo, entre el año 12 y el año 14, sino también durante su segundo periodo, entre el año 20 y el año 23. Es decir, la Constitución de Cádiz, los peruanos no solamente fueron instrumentales en los debates y en las ideas que se debatieron en Cádiz, sino también fueron muy importantes, sino que la Constitución fue muy importante también en el proceso político de toda la independencia peruana. Para entenderlo, la historiografía peruana desarrolló un término muy particular que se considera el fidelismo, que lo puso Armando Nietos Vélez, y habla sobre esta conexión importante con la monarquía hispánica. Y una de las cosas muy interesantes que surgieron de este trabajo en conjunto sobre el impacto de la Constitución es tratar de entender cómo la Constitución misma fue concebida como un documento político para un espacio
mucho más grande que fuera ya España o fueran los diferentes reinos o provincias o virreinatos americanos. Obviamente esto se enmarca en el proceso napoleónico que la doctora Villanueva detalló en la presentación visual que hizo. Y en el caso peruano vemos que el virrey de ese momento, que es Fernando de Abascal, va a ser un muy importante representante de la corona en América y va a liderar toda una serie de campañas militares en contra de algunas de estas juntas que se van a crear en otras partes de América. Y él va a lograr engarzar su poder político también en base a la Constitución de Cádiz. Si bien él personalmente no es un liberal y no considera que necesariamente las posiciones políticas que se toman y las decisiones que se toman en las Cortes a partir del año 10 y a partir de la Constitución del 12, él se ve obligado a implantar, a imponer la Constitución, así no sea necesariamente de su agrado. La doctora Villanueva mencionó el concepto de ciudadanía, y estamos además aquí en el momento de las revoluciones atlánticas, donde el concepto de ciudadanía se ha desarrollado tanto en la Revolución Norteamericana como en la Revolución Francesa, donde se han desarrollado las ideas sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Ahora, como dice un historiador francés de origen español, François Xavier Guerrat, él detalla cómo en el caso hispánico este concepto de ciudadanía no está necesariamente ligado al individuo de la misma manera que ha sido concebida por los franceses, sino que mantiene un pedazo o una porción de la idea corporatista de la representación de las corporaciones. Es decir, se ha mostrado, también lo ha hecho Gabriela Cariamonti, como muchas veces se juraba la fidelidad no como individuos, como ciudadanos individuales, sino por sectores de la sociedad: los cabildos, las parroquias, las milicias, los abogados, las universidades, los colegios, las oficinas administrativas, incluso las corporaciones y el Tribunal del Consulado, el Tribunal de Minería. Entonces, la doctora Villanueva hizo referencia al tipo de elección que se hace. Las elecciones a los diputados a Cortes van a ser indirectas, y luego las elecciones mandadas por la Constitución van a ser también indirectas. Como lo dijo también, es a partir de la parroquia. Pero los diputados en las Cortes van a ser los primeros en presentar una serie de ideas que han sido concebidas como liberales. Es decir, la palabra mismo liberalismo o liberal aparece en el contexto constitucional de Cádiz. Y entre las medidas que se ponen en práctica, como lo hizo mención la doctora Villanueva también, fue la libertad de prensa. Se pasó esa ley el 10 de noviembre de 1810, es decir, la libertad fue aplicada en el Perú a partir de 1811, es decir, aún antes de la Constitución ya se dio el debate de la libre prensa en el Perú, y a Abascal le resultó imposible evitarlo, y esto hizo que la discusión de estas ideas liberales sobre ciudadanía se pudieran dar de una manera muy amplia. En Lima ya había existido una prensa anterior, en el siglo XVIII, muy conocido el Mercurio Peruano, pero esa es una de muchas otras publicaciones. Pero en el caso peruano tenemos en febrero de 1811 el Diario Secreto de Lima, que está ya en ese momento hablando contra los deseos del virrey Abascal de evitar poner en práctica la libertad de prensa en la ciudad. Y ya para abril de 1811 tenemos títulos como El Peruano, El Satélite del Peruano, El Verdadero Peruano, El Argos Constitucional, El Anti-Argos, El Investigador, El Peruano Liberal, El Cometa, entre otros. Entonces podemos ver que hay una nutrida discusión sobre todo ese tipo de conceptos. La doctora Villanueva, la doctora Martínez Riaza, Víctor Peralta han hecho muchas investigaciones sobre este tema, sobre cómo la cultura política y el debate en Lima mostraba que existían varios puntos de vista diferentes.
Un ejemplo, por ejemplo, fue el debate que se dio durante 3 semanas en el año 1813 en el Argos Constitucional y en el Anti-Argos. Y estaba claro que el virrey no podía evitar que ese tipo de debates se dieran. Otro de las medidas liberales que se tomaron a partir de las Cortes y que tuvieron un impacto importante fue la abolición de la Inquisición. Como saben, el antiguo local de la Inquisición queda aquí muy cerca, y en enero de 1813 las Cortes abolieron la Inquisición. Y una vez más, el virrey no pudo evitar que se pusiera en práctica esta medida, porque fue inmediatamente reportada en la prensa. Y al momento que se hizo efectiva la abolición en Lima, el diario El Investigador llevaba copias de todos los debates que estaban sucediendo en Cádiz en este momento. Entonces, nosotros pensamos ahora que la tecnología nos lleva la información de manera muy inmediata, pero tenemos que pensar cómo quizás no era en el mismo momento que llevaban las noticias, pero las noticias se consumían, se conocían, se debatían y se consideraban importantes para lo que estaba sucediendo políticamente. Y dado estos debates en la prensa y la historia de abusos que existían del tribunal, hubo todo un movimiento, hubo llamadas para que hubieran visitantes que pudieran ir a ver cuando se cerraba, para ver cómo habían sido las torturas, los horrores a los que habían sido sometidas las personas. Abascal trató de limitar esta situación, limitando el número de personas que podían visitar el tribunal, pero no pudo realmente evitar esta medida liberal. Sin embargo, debemos considerar una cuestión que es importante, que esta constitución que se dio en Cádiz es una constitución monárquica. Esa fue una constitución que se dio ante la ausencia del rey, pero en nombre del rey. Y esto la hace bastante diferente de las experiencias constitucionales norteamericanas de 1787 y la primera constitución francesa de 1791, porque aquí la idea, justamente también lo mencionó la doctora Villanueva, es que el Poder Ejecutivo se mantiene aún bajo el rey. Y entonces hay dos temas, el tema de la monarquía, pero el otro tema que es muy importante es el tema de ser católicos. Si bien se ha dado la abolición de la esclavitud, la Constitución de Cádiz mantiene de manera muy firme la vocación de que esta es una monarquía católica. Ahora bien, otra medida liberal que ya ha sido mencionada fue el final de las diferencias jurídicas entre los indios y los españoles. Y estas habían sido las bases legales, si bien, como mostró la doctora, habían habido muchas mezclas y se habían creado castas intermedias, existían nominalmente 2 repúblicas, una de indios y otra de españoles. Y esto va a cambiar a partir de la Constitución de Cádiz, porque se termina la separación legal, y esto tiene implicaciones de impuestos e implicaciones electorales, y especialmente en un virreinato como el virreinato peruano, donde el tributo era muy importante. Yo no voy a entrar tanto en el debate de cómo se llegó a la abolición del tributo, baste decir que Miguel de Izaguirre ya lo había propuesto tan temprano como en 1808, él era un defensor de indios de origen chileno pero asentado en Lima. Esto también fue presentado por los representantes en Cádiz, Ramón Feliú y Dionisio Inca Yupanqui. Pero lo que es interesante es ver cómo la reacción ante la abolición del tributo indígena varía en el contexto peruano. En las provincias del norte, y esto lo muestra en su trabajo Scarlett O'Phelan, en Trujillo, Piura y Lambayeque, donde ya se pagaba tributo, vieron que hubo una reducción en sus pagos, porque ya no tenían que pagar los impuestos eclesiásticos, además del tributo. Entonces ella muestra cómo, en el caso de Lambayeque, por ejemplo, muchas de las personas de la localidad escribieron a las Cortes agradeciéndoles por el cambio. En cambio, los indios del sur del Perú, en las provincias de Arequipa, Cusco y Puno, no estaban contentos con la abolición, porque ellos no querían pagar los impuestos eclesiásticos, porque ellos no los habían tenido que pagar. Es decir, las costumbres eran diferentes y por tanto la reacción ante la abolición del tributo era también diferente. Y la manera como ellos buscaron una solución fue en introducir lo que ellos llamaron, cito, el tributo voluntario. Es decir, que ellos no querían dejar de tributar porque no querían cambiar el régimen tributario.
Y tenemos varios ejemplos sobre estos casos. En lugares también en Trujillo, por ejemplo, en la doctrina de Chilinquín, en Chachapoyas, los indios de frente se negaron a jurar la sujeción a la Constitución, porque tenían miedo que a partir de ser ahora súbditos de esta Constitución tuvieran que pagar nuevos impuestos. Es decir, tenemos que pensar cómo las relaciones entre los grupos de indios en el Perú estaban muy organizadas y engarzadas en el tema de del pago de tributo. La abolición tuvo consecuencias que los diputados en Cádiz no pudieron imaginar. Los liberales pensaban que la manera más justa de equiparar a los indios y a los españoles era aboliendo el tributo, y pensaban que esas eran diferencias que debían dejar de existir. Pero también la abolición del tributo llevó a que se erosionara aún más la posición de los caciques indígenas, que habían sido quienes estaban a cargo de la recolección de los tributos, y ellos ahora tendrían que tributar también. Entonces, estas eran cuestiones que llevaron, en el caso peruano, a una serie de movimientos interesantes. Como dije, uno de los temas fue las consecuencias que tuvo en la cuestión de impuestos, pero la otra fueron las elecciones. Y si bien en el periodo colonial existían elecciones para gobiernos municipales, para consulados, para posiciones en los diferentes comisionados de comercio, incluso en las órdenes religiosas, las cofradías, las monjas votaban por sus abadesas. Es decir, existía una práctica de lo que significaban las elecciones, y lo novedoso va a ser en la idea de cómo va a ser la representación. Si queremos pensar cuál es una de las cosas que introduce las Cortes de Cádiz en la práctica política en el Perú, es en esta idea de que hay una representación. Todos los votantes, hombres, que son libres, se les considera ser iguales, y cada uno debe tener un voto que vale lo mismo. Entonces, estas son medidas realmente de un corte liberal. Ahora bien, como se mencionó también, estas son elecciones indirectas, es decir, uno a nivel parroquial tiene una serie de votos, luego tiene una representación siguiente, y es aún a tercer nivel, son 3 niveles de representación. Quienes podían votar tenían que poder trazar a sus ancestros, ya sea de España o de América, como lo mencionó la doctora Guerra. Los africanos, y en este caso los afrodescendientes, tenían supuestamente el voto, no tenían acceso a él, pero había una cláusula que permitía la posibilidad del voto si es que ellos podían probar sus méritos ante el rey. Y una de las mejores maneras de probar sus méritos ante el rey era hacerlo a través de la participación en las milicias. Es decir, estas elecciones fueron una manera muy importante en cómo la Constitución se vivió al día a día. ¿Por qué? Porque además en todos los lugares con más de 1000 habitantes se dieron elecciones. François Xavier Guerra dice que la revolución misma fueron las elecciones, que las personas se acostumbraron a esta idea de tener representación. Y entonces vemos también que hay diferentes maneras como se vive esa representación. En el caso del Cusco, cuando se da la rebelión de 1814, esta comienza por una sensación de que no ha sido justa la elección, que los criollos y los peninsulares no están teniendo el mismo tipo de representación. Especialmente en los lugares donde los españoles y los indios tenían que competir por espacios municipales, esta dinámica fue muy cargada. Los trabajos de Nuria Sala y Vila han mostrado con mucho detalle, en el caso de Puno, cómo algunos miembros de las élites indígenas tienden a navegar estas contradicciones, donde pueden haber pueblos donde las élites españolas son una minoría y ya no van a ser electas como los representantes municipales, y esto va a llevar a una serie de tensiones. Ahora bien, la Constitución va a ser abrogada en el año 14 con el regreso de Fernando VII. Va a haber un momento donde la Constitución sea abandonada en el Perú también a partir del año 15. Abascal termina su periodo de virrey, llega el virrey Pezuela,
Y ya llegamos a un segundo momento, un momento el que ahora estamos empezando a celebrar, digamos, el bicentenario. Justamente en marzo del año 1819 comienza el ataque o el bloqueo naval desde Chile hacia el Perú. Empiezan las primeras declaraciones de independencia, la primera se da en Supe el 5 de abril de 1819, ya para 1820 están comenzando a darse muchas declaraciones en diferentes provincias peruanas, en la costa principalmente, pero a partir del desembarco de San Martín esto va a ser mucho más intenso, a partir de la expedición de Álvarez de Arenales que va por todos los Andes peruanos, en Ayacucho, en Huancayo, en Tarma, hasta la batalla de Cerro de Pasco. Pero es importante también que 2 días antes del desembarco de San Martín en Pisco, en septiembre de 1820, se va a dar el retorno de la Constitución en el Perú. La Revolución Constitucional de Riego, el levantamiento, el pronunciamiento de Riego va a ser en marzo de 1820, pero va a ser hasta septiembre que el virrey Pezuela logra detener el avance no necesariamente de las noticias, sino que él no tiene la obligación oficial de jurar la independencia y no lo hace hasta septiembre. En la historiografía se piensa también como el trienio liberal, como se llama el periodo de 1820 a 1823 en España, tiene un impacto en las guerras de independencia peruana. Hay una división dentro de los mismos realistas entre quienes apoyan a la Constitución liberal de 1812 reimpuesta en el año 20 y quienes no están necesariamente en contra. Esto lleva, entre otros motivos, a que el virrey Pezuela sea depuesto en enero de 1821 en Asnapuquio y que se implemente la Constitución. Ahora, el segundo momento de implementación de la Constitución es muy interesante porque una vez que los realistas abandonan la ciudad de Lima en julio de 1821, ellos se van al sur. Primero van por Huancayo, bajan al Cusco, donde establecen un gobierno virreinal y retornan a las instituciones constitucionales implantadas en Cádiz. Ese es un periodo del cual existe muy poca investigación. Nuria Sala y Vila es una de las personas que más trabajo detallado ha hecho sobre cómo se implantó la Constitución de Cádiz en las áreas realistas del sur del Perú en el periodo de 1821 a 1823. Y entonces tenemos que pensar que la Constitución de Cádiz tiene una larga influencia y además cuando hacemos un análisis detallado, comparativo de los textos constitucionales de la primera Constitución del Perú de 1823 y la Constitución de Cádiz, podemos ver que hay una serie de conexiones muy importantes de cómo se concibe el espacio y cómo se concibe el cuerpo social y hay una herencia importante del proyecto gaditano en las primeras constituciones peruanas. Y entonces, solamente para terminar, pensar que la Constitución de Cádiz es importante por 3 motivos. Por un motivo, porque los peruanos son parte del debate constitucional en Cádiz y son parte de la redacción de la Constitución misma. Por otro lado, la Constitución es implantada en el Perú y las instituciones constitucionales son llevadas a la práctica y al día a día de las personas y tienen un impacto importante en cómo se viven temas que le atañen a las personas en su día a día, como son la imposición tributaria y como son las elecciones, la representación. Y finalmente, porque la Constitución de Cádiz es, de alguna manera, un actor o algo que está presente durante todo el proceso de la independencia peruana. En el año 23, cuando llegan las noticias también desde Buenos Aires hacia Olañeta y le dice que la Constitución ya no es más válida, se divide el ejército del sur del Perú, el ejército realista del sur del Perú. Olañeta se rebela contra la Serna y es en ese momento en que Bolívar puede atacar de una manera mucho más eficaz en Junín y en Ayacucho. Tanto así que Bolívar le agradece a Olañeta por haber tomado parte y ser uno de los que apoyan a la independencia peruana, a pesar de que Olañeta había pedido ser virrey y efectivamente llega ese momento. Así que muchas gracias.